Vamos a pedir a Inmaculada Rodríguez Fabián de la Universidad de Extremadura. Ella es doctora en Ciencias Económicas y Empresariales, profesora de la Universidad de Extremadura. Tenemos especialmente cariño a la Universidad de Extremadura. El presidente de la Fundación MAFRE es el presidente del Consejo Social de la Universidad de Extremadura, y al profesor Tomás Arrieta, presidente de la Fundación Activos, de gran experiencia. Vamos a seguir cumpliendo fielmente el horario. Muchas gracias, Iñaki. Muchas gracias a la Fundación MAFRE por darme la oportunidad de presentar a Inma Domínguez y a su trabajo sobre la equidad de las penalizaciones por la jubilación anticipada. Iñaki Yacachi ha hecho una presentación de Inmaculada Domínguez, doctora en Ciencias Económicas, profesora de la Universidad de Extremadura, también colaboradora con la Universidad de Valencia a través del Instituto de Polibienestar, experta en sistemas de pensiones públicos y privados y autora de múltiples libros y artículos. Y me hacía una puntualización cuando estábamos oyendo la anterior ponencia, y es que ya ha tenido 2 premios de la Fundación MAFRE. Parece un indicador importante en este foro. Así que yo, sin más, Inma, pues te dejo la palabra para que nos presentes vuestro trabajo y luego pues hacemos unas preguntas sobre el mismo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muchas gracias por la oportunidad, y se lo he comentado porque para mí siempre fue un honor. El primero fue por mi tesis doctoral y era 1 millón de pesetas de aquella época, con lo cual siempre fue un honor, no el premio solo, sino la oportunidad de trabajar con los profesionales que trabajé, ¿no? Bueno, pues buenos días. El trabajo que voy a presentar lo realizo junto con mis compañeros del Grupo de Investigación de Pensiones y Protección Social de la Universidad de Extremadura y de la Universidad de Valencia, y va a versar sobre la equidad actuarial intrageneracional. Ahora entraremos un poquito en qué es esa definición. Lo primero que quiero explicarles es en qué contexto regulatorio nos encontramos, porque yo voy a hablarles de la última modificación que afecta a la jubilación anticipada, pero tenemos que ser conscientes de que actualmente estamos aplicando a la hora de jubilarnos con varias normativas a la vez, y esto conlleva sin duda una dificultad, porque no solamente tenemos que saber qué tenemos que tener en cuenta a la hora de jubilarnos anticipadamente, sino en qué edad nos jubilamos, cómo es esa fórmula de cálculo. Fíjese que aunque estamos en el 2023, estamos aplicando todavía de manera transitoria la ley del 2011, una ley que modifica la edad de jubilación, la fórmula de cálculo, los años que tengo en cuenta en el cómputo cuando calculo mi pensión y los años que requiero para tener el 100% de mi pensión. Casi nada, ¿no? Una información muy importante para tomar mi decisión de jubilación. Al mismo tiempo, y la tenemos eliminada, porque la ley del 2013, que llevó a cabo ese factor de sostenibilidad, ese diseño del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización de las pensiones, que finalmente quedó eliminada. En el 2021 tenemos una nueva modificación donde se llevan a cabo también unas variables, se modifican unas variables muy importantes. Cómo se revalorizan esas pensiones, se introduce ese mecanismo de equidad intergeneracional que supone un incremento en las cotizaciones, y se llevan a cabo otra serie de medidas que conllevan después que en el 2022 tengamos también para el colectivo de los autónomos, porque es también un colectivo de mucha importancia, una modificación en sus cotizaciones que repercutirá sin duda en cuál va a ser su pensión. Y además en el 2023 culminamos la reforma que se inició en el 2021 con una serie de modificaciones que muy novedosas. ¿Por qué? Porque fíjense que en todas las anteriores, motivados siempre por esos problemas de sostenibilidad que tenemos en el sistema público de pensiones, se han llevado a cabo modificaciones que implican una reducción del gasto de pensiones. Vamos a endurecer la edad de jubilación, vamos a endurecer o exigir más años para calcular mi pensión, pero en esta reforma del 23 tenemos 2 tipos de medidas. Medidas de incremento de ingresos que van a afectar a la contributividad del sistema, porque van a ser medidas que van a ir en un ingreso mayor al sistema que no va a repercutir en tu propia pensión, y también medidas de incremento de gasto, lo cual es un poco bastante diferente a lo que habíamos conocido con anterioridad. Yo me voy a centrar, porque por el poquito tiempo que tenemos, solamente en la jubilación anticipada, pero realmente es apasionante ser consciente de que todo esto está en el escenario de la reforma y en lo que tengo que tener en cuenta para tomar mi decisión de jubilación.
¿De qué se habla cuando hablamos de pensiones? Bueno, pues se habla bastante de sostenibilidad. La presidenta de la AIREF lo ha definido fenomenal. Se habla también de adecuación y suficiencia, a veces objetivos enfrentados, pero se habla menos, ella lo ha dicho también, sobre la equidad. Y cuando hablamos de equidad, además, tenemos diferentes conceptos de equidad. Una equidad social que me va a llevar a que haya que compensar desequilibrios que puede haber por el propio sistema. Una equidad contributiva, que me va a llevar a que haya una relación mayor entre lo que aporto y lo que percibo y que todos lo hagamos de igual manera. Y una equidad actuarial, que es hacia donde llevamos nuestro trabajo de investigación. Y por complicarlo un poquito más, que es verdad que también muchas veces tendríamos esas palabras tan grandes, ¿no? Intergeneracional, intrageneracional, hasta yo muchas veces tengo que pensar, el inter y el intra, ¿cómo va?, ¿no? Que a veces nos confundimos. ¿Qué es intergeneracional? Es de una generación con otra. Y ahí tenemos, ¿qué diferencia tenemos de una generación a otra? La supervivencia, la edad. Por lo tanto, ¿cómo deberíamos incluir en el sistema algo que ayudara a que fuera más equitativo? Pues un ejemplo clarísimo sería el factor de sostenibilidad. La presidenta lo ha dicho antes, fíjense que han usado el mismo criterio de equidad para definir algo muy distinto, el factor de sostenibilidad y el MEI. ¿Pero en qué me voy a centrar yo? Ya llego a la equidad intrageneracional. Es decir, cómo en una misma generación, en una misma corte, me va a afectar la regulación respecto a jubilarme anticipadamente o demoradamente, que demoradamente no me va a dar tiempo, tenemos un compañero que lo va a hacer después, pero yo voy a centrarme en la jubilación anticipada. Si realmente la ley es equitativa y tiene en cuenta que yo soy de la misma generación a alguien de mi misma edad y que no nos afecte el hecho de jubilarnos antes o después de una manera que no sea equitativa. Anticipar esa edad de jubilación. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a analizar un concepto que es pensión-wet, el rendimiento o la riqueza que se alcanza con la pensión, y vamos a ver, ya que han modificado la ley, vamos a estudiarla, ¿no? Tenemos la ley del 11 y la del 21, pues vamos a ver esa comparativa. Vale. Bueno, la fórmula, lo que buscamos es, vamos a buscar que tengamos el mismo, no la misma pensión, sino la misma riqueza generada por la pensión, me jubile antes o me jubile después. No quiere decir que sea la misma cuantía de pensión, pero hagamos el mismo cálculo, que sea justo si yo estoy anticipando esa edad de jubilación a si la tengo con posterioridad. Y por lo tanto voy a buscar cuál es la penalización, porque claro, si me jubilo antes, lógicamente, si voy a vivir lo mismo, voy a tener más tiempo cobrando esa pensión. Entonces busquemos cuál es la penalización realmente justa, porque claro, lógicamente, si anticipo me tienes que penalizar, pero vamos a hacerlo de manera equitativa desde el punto de vista actuarial. ¿Qué tenemos con la ley del 2011? Conceptos que se repiten después. No vamos a tratar igual a una jubilación anticipada voluntaria que a una involuntaria. Y muy importante, ¿qué pasa con los años de cotización? No se trata igual a quien lleva más años cotizados que menos. Eso es muy general cuando hablamos de pensiones en España. Siempre tenemos relacionado la edad a la que me jubilo, eso me sitúa en un momento, y luego los años que tengo cotizados. Ese binomio es bastante importante y bastante trascendente. Lógicamente, ¿qué observamos? Que la voluntaria se penaliza más que la involuntaria, algo lógico, y a cuantos más años tenga cotizados, menor es mi penalización. En el 2011 la penalización es trimestral, es decir, un trimestre me aplican el 2%, el siguiente trimestre me aplican el 4%. Se va sumando de manera trimestral. ¿Qué nos encontramos cuando llegamos a la nueva regulación? Bueno, pues un poco lo que percibimos todos los que estamos estudiando en las últimas leyes. Mucha información. Fíjense que estamos hablando de 288 coeficientes. A mí me encanta porque como yo lo explico, pues oye, pues más que tengo para trabajar. ¿Qué nos encontramos aquí? Si estoy en jubilación anticipada, voluntaria o involuntaria, tablas distintas. Si estoy en involuntaria, puedo anticipar 4 años. Si estoy en voluntaria, solo 2. Y luego, además, ¿qué tenemos? Los diferentes años de cotización. Con lo cual, como mínimo, lo que encuentro es un poquito de complicación para decidirme, porque tengo como demasiadas opciones, ¿no? Voy a mostrar esta tabla, o sea, este gráfico que me indica cómo era antes del 2011, cómo ha sido con estos 288 coeficientes y cómo sería
lo actuarialmente justo? Pues lo actuarialmente justo, la línea proporcional. Pues si me jubilo antes, me jubilo después, pues una cosa proporcional. Yo creo que todos podríamos casi diseñarlo o entenderlo. Los escalones es lo que teníamos en el 2011 y la que está en curva es la que tenemos en el 2021. ¿Qué pensaríamos cuando esperamos una ley que va a cambiar la anticipación de la jubilación, que la va a penalizar? Pero ¿qué vemos aquí? Que hay momentos en los que está por encima y momentos en los que está por arriba. ¿Qué se ha intentado penalizar? El que jubilarse lo antes posible cuando llega el momento de anticipación o jubilarse lo más cercano a la edad de jubilación. Pero no eso no es equitativo. Lo equitativo sería hacerlo proporcional. ¿Vale? Bueno, inequidad. Y ya termino con esto, ¿no? Porque iremos con el tiempo justito, ¿no? Estos serían diferentes cálculos que nosotros hemos hecho, tienen la oportunidad de verlo en el artículo. ¿Cuál sería nuestra recomendación? Un 0,5% mensual. ¿Por qué? Es actuarialmente justo y se entiende. ¿Cómo se han quedado cuando han visto ese gráfico de 280? Bueno, ahí está solo la mitad, porque falta el otro. ¿Eso que implica? Una dificultad muy grande para tomar una decisión. Si nos quedamos con la primera transparencia de 5 leyes en vigor y luego les enseño los coeficientes, ¿qué puede pensar? Ustedes lo pueden entender, porque más o menos todos estamos en esta temática, pero alguien que no tenga idea, ¿qué va a pensar ante su decisión de jubilación? Va a ser muy difícil que lo entienda. Vamos a números justos, pero también con una información muy sencilla como sería ese 0,5% mensual. Esa sería nuestra recomendación y nuestro análisis. Muchas gracias, Inma, por tu presentación del paper. Yo un poco pues remarcar esa conclusión de ese 0,5% mensual y la equidad en términos actuariales y sobre todo su sencillez. Yo aquí, tanto en la presentación anterior como en esta, pues no me puedo resistir a decir que la pedagogía sobre pensiones es una asignatura pendiente que tenemos en España y que yo creo que todos tendríamos que empezar a abordar el cómo plantearla, el cómo ponerla en práctica, porque aquí lo importante es la decisión del individuo, cuándo me jubilo, o cuando hago jubilación demorada o cuando tomo la decisión correspondiente, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí dejo la cuestión para que podamos tratar de plantearla y ponerla en práctica en otros seminarios. Frente a este 0,5% mensual que anualiza pues un 6%, ¿cómo ves el aspecto actuarial que tenemos con la demorada y ese 4% que tenemos todo en el imaginario colectivo? Esa sería una de las preguntas que me gustaría trasladarte. Y la otra es si consiguiéramos pues, que simplificar el planteamiento de la jubilación anticipada con ese 0,5%, ¿crees que cuál sería el efecto en la decisión voluntaria y racional del potencial jubilado, ¿no? Y ya por último, por no extenderlo mucho más, qué impacto puede tener la jubilación anticipada y este planteamiento en la sostenibilidad y en la suficiencia del sistema de pensiones. Bueno, pues efectivamente la demorada tiene esa penalización que encontrábamos en la jubilación anticipada, porque lo que se quiere es acercar más a la edad legal, que la gente se jubile un poquito más tarde. De la misma manera se quiere aumentar esa edad de jubilación. Se plantean dos mecanismos, que bueno, ahora ya son tres porque hay la posibilidad de un porcentaje, que es el 4% por cada año que me he jubilado más tarde, de por vida, o una posibilidad de un pago único. Claro, aquí volvemos un poquito al comportamiento. Imaginamos que tenemos 65 años o 67 y me voy a quedar un año más y cobro 12.000 euros o un 4%. Claro, actuarialmente 12.000 euros es muchísimo menos que ese 4%. Individualmente, si fuéramos realmente racionales o alguien nos hiciera realmente los cálculos, ese 4% es muchísimo más beneficioso. Pero claro, hablamos de 12.000 euros, 12.000 en las rentas más altas.
De tal manera que, y luego se acaba de regular la posibilidad de hacer una mezcla de un 2% y la mitad de ese incentivo. Aquí un poco vendríamos a pensar que la gente decide por pájaro en mano más que ciento volando. Actuarialmente yo no daría esa recomendación, pero volvemos a cómo se comunica, qué pedagogía hay sobre eso. Los datos que tenemos de comportamiento antes de las medidas nos llevan, como ven, a que esto es en el momento que ya tengo la posibilidad de jubilarme anticipadamente. Quien va a tomar la decisión está justo esperando a tener la posibilidad y hacerlo, ¿vale? Eso es lo que se ha penalizado con la normativa para intentar, aunque solo sea, atrasar en 2 o 3 meses esa decisión de jubilación anticipada. Respecto a la demorada que vemos, la edad legal y un aguantar por lo menos un periodo de 12 meses. Eso va a ser muy importante para la jubilación activa, porque la jubilación activa ha cambiado la normativa y exige que una vez cumplida la edad legal te mantengas 1 año en el trabajo. Con lo cual va a estar, sin que sirva de precedente con los reguladores, pero bueno, está como bastante lógica y con bastante sentido. Por lo tanto, muy importante esa pedagogía, porque lo que es justo y muchísimo más beneficioso, que es el 4% de esa jubilación demorada, se puede quedar un poco sin valorar por esa ventaja que puedes encontrar en cobrar un pago único, que luego también tiene que pagarse Hacienda, aunque también hay que tener en cuenta que tiene una reducción del 30%. O sea, hay un claro estímulo a que eso sea lo que se decide, cuando económicamente es mucho más favorable ese 4%, ¿no? Pero es también entendible. Y efectivamente el engarzar lo que es la sostenibilidad con la equidad y con la suficiencia, pues se hace bastante complejo. La medida que nosotros planteamos no tendría ningún efecto en la sostenibilidad, porque llevaría a una equidad actuarial, una igualdad entre unos y otros. Solamente la social sí podría tener un efecto en la parte de contributividad. Bueno, no puedo dejar sin hacerte la última pregunta, muy breve. Respecto a la jubilación anticipada, Inma, ¿qué ocurre en otros países? Bueno, pues tenemos un análisis en el paper, lo pueden ver, no hay ninguno que se repita. Me gusta Hungría porque es el único que permite que la jubilación anticipada sea para las mujeres, no la tiene para los hombres. No me digáis por qué, las cosas son así. Ahí estamos. Entonces, bueno, hay sistemas como por Suecia y todos los que tienen cuentas nacionales que no regulan la jubilación anticipada, porque su propio mecanismo te lleva directamente a esa jubilación. Vemos, en la mayoría tienen unos coeficientes reductores que van en mensuales, que es una de las cosas que hemos hecho bien en esta reforma, que se ha hecho bien, se ha pasado de trimestral a mensual, y otros lo que tienen es un endurecimiento muy fuerte de requisitos de años cotizados. A todos os sonará lo que está pasando en Francia, ¿no? Con lo que ha pasado con esa edad de jubilación, que al final es para la anticipada, para la primera, a poder tener opción a jubilarme. Y no solo hay que ver la edad, sino los años que me está requiriendo para tenerla. En el trabajo tenemos un análisis comparado por países que es bastante interesante, y nos queda la visita a Hungría. Es lo que puedo decirles. Bueno, pues muchas gracias, Inma, y te animo a que vayas a por el 3er premio de la Fundación MAFRE. Muchísimas gracias. Como nos quedan 2 minutos, bueno. Nos quedan 2 minutos, hemos sido muy puntuales. ¿Sí? Yo quería pedirle al profesor Arrieta que nos cuente qué hacen en la Fundación Activos de Larga Experiencia, ya que la presides y que estás en el comité científico y has sido muy escueto en tus intervenciones y muy humilde, modestos. Cuéntanos qué haces en la Fundación. Bueno, esto no estaba preparado, lógicamente. Bueno, la Fundación Activos de Gran Experiencia hace ya 11 años empezó a focalizar en lo que es la prolongación de la vida laboral. Establecimos la definición de activo de gran experiencia es a partir de los 55 años. En aquel momento, pues decíamos, bueno, vamos a mirar al horizonte de los 70 años y vamos a ver como los 3 actores de la prolongación de la vida laboral, que son la administración por una parte, el empleador y el sujeto, y el empleado por otra, cómo conseguimos un marco en el que se pongan de acuerdo. Desafortunadamente, el marco general ya hemos visto la ensalada de leyes con contradicciones entre ellas, no lo ha hecho posible. Y luego la otra parte, empleador y empleado, pues tampoco están de acuerdo porque los objetivos son dispares. En general, la salida del mercado de trabajo rápida
y en otro también la salida, pero ya con unos criterios de coste. Entonces, durante los últimos años nos hemos focalizado mucho en la compatibilidad plena trabajo-pensión, porque pensamos que es un incentivo a que todos estos señores que están por aquí pues puedan volver al mercado de trabajo. Realmente alguien que se ha jubilado y vuelve al mercado de trabajo pues es un héroe, ¿no? Y lo que deberíamos de hacer es facilitarle pues que pueda seguir activo. Me has dado oportunidad de empezar a hablar de esto. Voy a concluir. Somos una fundación con un elenco de expertos que partió con la idea de que estuviera un espectro en aquel momento del Pacto de Toledo. Luego, bueno, pues ha ido cambiando. Y desde luego yo creo que la sociedad no se puede permitir que a partir de los 65 años dejen de estar activos. Y ese es el mundo, Iñaki. Muchísimas gracias, Tomás. Es algo que defendemos también desde el Centro de Investigación Genomics de Fundación Mafre. Un aplauso para los dos. Vamos a por la siguiente ponencia.